¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día del análisis internacional que conversamos con Raúl Sor y evidentemente es probable que sea la noticia de la semana y eventualmente si es que las cosas se calzan, puede ser la noticia hasta del año y partiendo muy tempranamente, esta por lo menos situación de cese del fuego en todo lo que ha ocurrido en torno al Medio Oriente, particularmente Israel, Gaza y todo lo aquí. Vamos a conversarlo con Raúl Sori. Te pregunto al tiro, Raúl. ¿Hay sustancia, hay carne en este asado o no? Hola Fernando, sí, hay carne y digamos buena parte del bife, por seguir con la metáfora, la está poniendo Trump. Según algunos diplomáticos que han participado en las negociaciones, el enviado de Trump entró con un tono diferente y la presión que ha puesto sobre Israel fue más contundente que la que existió la que ejerció el gobierno del presidente Biden. Pero además esto es como un juego billar en que tú golpeas una bola, pero estás mirando cómo va a afectar a la siguiente y a la subsiguiente. Y, por supuesto, Israel tiene la mirada puesta en Irán, ese es su antagonista principal, y en la medida que Estados Unidos y el presidente Trump ha tenido una actitud muy beligerante, muy dura con Irán, Israel espera que pueda cooperar, y eso es una palabra para, digamos, un eufemismo, para tratar de controlar militarmente a Irán. Y, digamos, Israel ha venido pregonando desde hace mucho tiempo la necesidad de una acción militar contra Irán. Ellos mismos han realizado algunos bombardeos sobre Irán, pero quieren lanzar una ofensiva devastadora conjunta con Estados Unidos, y Estados Unidos tiene los medios, la posibilidad de hacerlo, de manera que el juego del Medio Oriente es brutal, y lo hemos visto que esta guerra que comenzó con Gaza hace 15 meses, que ha tenido efectos devastadores, digamos, han muerto más de 96.000, cerca de 96.700 palestinos en la Franja de Gaza, 18% de ellos niños, entre niños y mujeres son más del 70% de las víctimas fatales, y estamos hablando de 100.000 heridos. Es decir, es una situación absolutamente devastadora para Gaza, que ha quedado arrasada. Es decir, las imágenes que uno ve de Gaza, algunas de las ciudades simplemente quedaron allanadas, aplastadas, sin construcciones verticales. Ahora, Raúl, para que desde el punto de vista semántico no haya confusiones, ¿qué contempla eventualmente un cese del fuego, a diferencia de una tregua, a diferencia de una paz? Bueno, una paz es un acuerdo en el cual los que concurren a él terminan el conflicto y fijan los términos de lo que se espera va a ser una paz duradera. Una tregua en general establece condiciones para garantizar un periodo prolongado de cese de acciones. En cambio, un cese al fuego es estrictamente eso, y en este caso se trata de 6 semanas, no más. Y 6 semanas en las cuales hay una serie de requisitos que ambas partes deben cumplir. Una de las más importantes para ambos bandos es la liberación de presos, por ejemplo, en el caso de Israel, de los rehenes, y se espera que este domingo ya Hamás libere los 3 primeros rehenes, y así se ha establecido un cronograma en el cual primero se van a liberar a mujeres, personas enfermas, menores de edad, y así sucesivamente. Y de su parte, por cada rehén israelí liberado, Israel se compromete a liberar 30 palestinos. Pero uno de los problemas que han tenido de último minuto, hasta hoy día, en que Israel ha dicho, nosotros vamos a bombardear
hasta el día domingo en que empieza el cese del fuego. Nada nos priva de ejercer, y de hecho hoy, digamos las últimas 24 horas, ha habido cerca de 80 muertos en distintos incidentes en Gaza. Y de lo que se trata es de establecer este cronograma en que yo te entrego, tú me entregas en la más absoluta desconfianza mutua, y que esto se puede complicar, como tú lo señalabas al comienzo, en cualquier momento esto queda en foja cero. Ahora, esto me imagino que debe incorporar también, Raúl, veedores internacionales, ¿quién garantiza que lo que está pasando sea verdaderamente efectivo? Bueno, sí, hasta cierto punto los cubetíes, que han sido quienes han auspiciado las negociaciones, y también Egipto, tiene observadores, Estados Unidos va a tener, de manera que hay una cierta un cuerpo de observadores, pero lo que pasa en el terreno, sobre todo después de un conflicto tan largo, en el cual hay una, diría, una degradación en todos los conflictos. Inicialmente, cuando las Fuerzas Armadas entran en combate, lo hacen con una cierta ética, con una cierta disciplina, pero proporcional al tiempo, esa disciplina, esa ética, se va corroyendo. Por ejemplo, una de las cosas que más afecta a los soldados es la muerte de sus camaradas de armas. Y por lo tanto, no es lo mismo ir con un plan y decir, bueno, vamos a tomar esa aldea, la vamos a ocupar y estos son nuestros objetivos, a un año más tarde, aquí murió mi mejor amigo. Es decir, la situación subjetiva, la adrenalina de quienes participan ya no es la misma, y por lo tanto no hay Fuerza Armada que no tenga un grado de desgaste o de corrupción en su disciplina, después que es directamente proporcional a lo largo del conflicto, ¿no? Ahora, Raúl, esta es una cosa que probablemente la hemos conversado antes, pero que a mí siempre me ha llamado la atención. Aquí hay problemas territoriales, llamémoslo específicamente, y son históricos. Cuando se crea el Estado de Israel, bueno, no se contempla la posibilidad de crear un Estado palestino, y esto se hace, acuérdate tú, después de la Guerra Mundial. Y básicamente entre países potentes de Europa y Estados Unidos definen, ahí se crea el Estado de Israel y todo lo demás. Y se decía en aquel entonces, especialmente los voceros del movimiento sionista, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Exacto. Es decir, Palestina es un territorio desocupado, y los judíos que no tienen un territorio, ese es el lugar natural donde pueden construir el Estado de Israel, que se funda en 1948. Bueno, eso es parte ya de la historia, pero te quiero preguntar por llamémoslo así, las variables que eventualmente podrían dificultar este tipo de cosas y que siempre son presentes porque están dentro de las causas de muchos de los conflictos en el mundo. Una, que es fundamental, es la religiosa. Tú tienes aquí dos religiones, la judía y la islámica, que contemplan dentro de la parte más fanática de esas religiones, es que el que básicamente la muerte es un estado deseado porque tú llegas a tu Dios y todo, y eso te puede inspirar a que guerrear, matar y ser muerto no sea tan malo si es que a ti te espera el paraíso después. Eso es un factor muy importante, pero sin embargo en el caso de Israel hay otro más grave, y es la expansión territorial por parte de los ultrarreligiosos judíos que estiman que esta es la tierra santa, que esta es la tierra que Dios le entregó al pueblo judío, y que tienen una visión que, digamos, ese Israel bíblico es mucho más amplio, y por lo tanto la ocupación de todo ese territorio de lugares que tienen antecedentes históricos tiene una fundamentación religiosa, y por lo tanto los ultrarreligiosos en Israel
son los que hoy día son una parte central dentro del gobierno del primer ministro Netanyahu. Bueno, ellos están proclamando de que hay que continuar la guerra y algunos de sus ministros que están en el gabinete estaban en contra de este cese al fuego y dicen cualquier violación, cualquier situación anómala, nosotros nos salimos del gobierno. Cae el gobierno e Israel entra en una situación de turbulencia política porque ellos son parte esencial de la coalición gobernante. Y esto significaría que Israel debe ir a nuevas elecciones. Es decir, es un tema mayor. Sí. Yo te lo planteaba. Y esto, la raíz de esto es religiosa. Bueno, yo te planteaba lo mismo cuando tú ves, por ejemplo, que el terrorista suicida, que se suicida gritando al Akbar, en el caso de lo islámico, bueno, tú dices, pero ¿cómo detienes a alguien que crees que va a estar mejor muerto que vivo? Sí, bueno, los israelíes han estudiado eso bastante y una de las conclusiones es claro, el que se inmola, el mártir, está bien, él se irá al cielo, pero tu familia se queda acá. Y parte de la política de destrucción de vivienda que ha tenido Israel a lo largo del tiempo es, bueno, tú crees que te vas al cielo, pero ¿qué va a pasar con tus padres? ¿Qué va a pasar con tus hermanos? Especialmente en la cultura palestina, también en el conjunto del Medio Oriente, son casas, si tú quieres, hasta cierto punto modulares, que van construyendo nuevos anexos a medida que va creciendo la familia. Por lo tanto, si tú destruyes una de esas casas, destruyes el nido familiar de una gran cantidad de personas. Entonces, una de las maneras de decirle, bueno, tú crees que te vas a ir al cielo y vas a disfrutar en el cielo de todas las bondades que allí vas a encontrar, no, porque allí vas a estar con la culpa y el remordimiento del dolor que le has causado a tu familia. Y bueno, esos son, digamos, la jamula, que como se dice en árabe, es es la sociología de la guerra. Es decir, se estudian mutuamente cómo te puedo causar el mayor terror, cómo yo te puedo inhibir y así sucesivamente. Sí, yo siempre me ha sorprendido el que cómo tú enfrentas o combates a alguien que en el mundo moderno, básicamente, ¿por qué le das armamento a Carabinero? Le das armamento a Carabinero porque él tiene el monopolio de poder utilizar la fuerza en caso de que algo pase y eso implica eventualmente poder disparar y por lo tanto mucha gente se retiene de poder hacer situaciones si es que eventualmente siente que puede ser afectada por qué sé yo, incluso un baleo. Pero cuando tú religiosamente consideras de que si es que te inmolas, o esto vale tanto para palestinos como para israelíes, y la muerte no es una fatalidad, sino que es, bueno, lo que Dios espera de uno y que me recibe con todos los regalos por haber habido y por haber en la otra vida. La pregunta que queda es, bueno, ¿cómo tú detienes a alguien que no se asusta con los métodos clásicos de la autoridad legal? Bueno, es lo que te señalé. A ti tú crees que vas a ir a gozar al paraíso, pero no, tu familia va a sufrir y ese sufrimiento te va a alcanzar. Y en términos empíricos, esto a Israel le dio resultados y lograron frenar la ola de atentados terroristas que durante un periodo afectó y habían bombas en mercados, en tiendas, en lugares muy concurridos. Brutal. Eso se frenó y se frenó en parte por medidas físicas de control, pero también por estas medidas de represalia. Ahora, ciertamente esto no define una guerra. Las guerras no se ganan con atentados, es decir, es un factor secundario en términos de los balances de poder. Y lo que sí, y esto vamos a tener que analizarlo en programas venideros, el balance de poder en el Medio Oriente ha cambiado en forma bastante radical. Es esto? Bueno, que de hecho la caída del régimen en Siria, del
la derrota del partido Baas en Siria y de los chiitas sirios cambia completamente el rompecabezas. Turquía emerge como la gran vencedora o una de las grandes vencedoras, porque Turquía fue quien auspició y contribuyó de manera decisiva a los rebeldes sirios que tumbaron al gobierno. De manera que Turquía aparece como un poder central en el Medio Oriente, cosa que no era antes, años anteriores, pero e incluso hoy día se habla de que existe la posibilidad de algún enfrentamiento entre Turquía e Israel. Y ambos países han tenido relaciones muy friccionadas, muy difíciles. Tuvieron un incidente en que Israel atacó un buque con voluntarios turcos que llevaban ayuda a palestinos, y en el asalto al buque hubo muchas víctimas, de manera que han tenido encontronazos fuertes. Y Turquía ya le advirtió a Israel que no aproveche la coyuntura para expandir sus fronteras, cosa que Israel ha hecho. Se ha tomado ya algunas franjas de territorio que pertenecían o que eran de la zona desmilitarizada que separaba a Israel de Siria. Bueno, Israel la ha ocupado y ha dado a entender de que es una ocupación indefinida, que es otro eufemismo para decir de aquí ya no nos vamos. De manera que hay ahí una potencial fricción, y esta pugna entre Israel y Turquía se ha ido agravando en la medida que han ido desapareciendo otros protagonistas. Egipto, que era uno de los países clave en el Medio Oriente, está preocupado casi enteramente de su situación interna, doméstica, y Hamás es la rama gazatí de los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son la organización con la cual, el régimen militar egipcio actual es su enemigo jurado, de manera que Egipto no tiene ni una simpatía, por no decir abierta aversión hacia Hamás, a la cual ve como una organización enemiga, subversiva, de manera que Egipto se ha quedado neutralizado en términos del balance de poder regional. Y Irán ha sufrido 2 derrotas. Bueno, Siria, 1, porque era un régimen muy próximo al iraní, y Hezbollah en el sur del Líbano, que ha sufrido una derrota no definitiva, pero muy seria, y que también son chiíes, es decir, religiosamente muy afines al régimen iraní, que subvencionaba y le proveía armas en forma regular a Hezbollah. Sí, bueno, ahí hay un punto bien interesante entre todas las facciones, las más extremistas que hay, y la duda que de repente aflora. Estos son países que llevan mucho tiempo en esta situación territorial y que se conocen perfectamente bien, y que de repente pasan fricciones y que salen en las noticias y después durante un rato no ocurre mucho, pero no es o no parece ser algo que tú plantees como, mira, 30 años de aquí al futuro, ceteris paribus, probablemente vamos a tener los mismos problemas de la misma forma, solo que con manifestaciones nuevas. ¿Cómo se termina un conflicto de este tipo sin que sea exclusivamente por la vía de la anexión de un territorio, un ganador y un perdedor? Mira, Fernando, si tuviera la respuesta no, a eso, pero hay me ganaría forma. el Nobel de la Paz. No, lo que te quiero decir es que yo temo que la situación en Gaza va a continuar siendo explosiva, y mucho más explosiva aún. Estos 15 meses de guerra han sido de una violencia increíble. Yo daba algunas cifras de baja, pero Gaza está arrasada. Gaza ya era una zona muy pobre, era una zona con muchas falencias. Ahora es un desierto devastado. ¿Qué va a pasar con esos 2.200.000 personas que allí habitan? ¿Cómo la reconstrucción va a costar una fortuna? ¿Quién va a poner el dinero de eso? Bueno, si uno mira hacia el futuro,
Estados Unidos, que ha jugado un papel determinante en este conflicto. En primer lugar, respaldando a Israel, y ahora el presidente electo, el presidente Trump, ha dicho que él quiere volver a los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham fue una movida muy audaz y inicialmente exitosa por parte de Estados Unidos de lograr la incorporación de Israel al Medio Oriente como un Estado más. Y esto significaba que muchos países que tenían no tenían relaciones normales con Israel, algunos no la reconocían, y si la reconocían tenían las relaciones mínimas, sino que incorporar y permitir inversiones israelíes, tecnología israelí, que Israel adquiriera producto de estos países, es decir, incorporarla realmente a la región. ¿Por qué se le llama el acuerdo Abraham? Abraham? Porque Abraham, en definitiva, es el padre de ambas religiones, del judaísmo y del islam. De manera que esto era como volver a la raíz común de ambos pueblos. Es decir, fueron hijos de Abraham los que dieron pie al pueblo judío y al islam. Por lo tanto, esa idea, muy bueno el concepto de el acuerdo de Abraham. Y Arabia Saudita, que no lo mencioné en los países gravitantes, que es tremendamente gravitante en el Medio Oriente, había aceptado la idea de establecer relaciones normales con Israel, y se hicieron una serie de intercambios, pero hay quienes argumentan que una de las razones de este conflicto en Gaza fue un intento de patear el tablero por parte de Irán y a través de Hamas, y lanzar, impedir este reconocimiento, este blanqueamiento de Israel en el mundo árabe, y que esto habría sido una de las motivaciones para este ataque tan brutal del 7 de octubre del 23, perdón, en el cual, se genera el comienzo de esta guerra, y que fue tan violento, algunos analistas lo señalan, porque justamente querían impedir que se consolidara este acuerdo de Abraham, es decir, que la mayoría de las monarquías árabes reconocieran a Israel como un país más y tuvieran relaciones normales. Oye, y desde ese punto de vista, dentro de estas situaciones, una pregunta que te la he hecho antes, pero a ver, ¿y cómo está hoy día ordenado ese mapa de aliados? ¿Quiénes son aliados de quiénes hoy? Bueno, el gran perdedor de este terremoto que viene de ocurrir es Rusia. Retiras un poco el lente, Rusia va a tener que salir, y se está retirando de Siria, y si llega un gobierno islámico como se prevé, los rusos no van a tener mucha tracción en Siria, y probablemente van a tener que salir de la base naval de Tartus, que es la única que tienen en el Mediterráneo. De manera que para Rusia esto, y además Rusia tiene las manos completamente ocupadas con la guerra en Ucrania y tiene poca capacidad para distraerse en el Medio Oriente. Estados Unidos es ganador neto por el mero hecho de que Rusia pierda, y hasta cierto punto la Unión Europea y diversos países de la Unión Europea van a poder tener un mayor protagonismo. Puesto en términos muy generales, es una victoria para Occidente, por lo menos este cambio en la correlación de fuerzas en el Medio Oriente, pero lo que no veo realmente por ninguna parte es qué va a pasar con los gazatíes, qué va a pasar con los palestinos, qué va a pasar en el West Bank, es decir, en la Cisjordania, donde los colonos, hablando de esta mentalidad ultra religiosa, reclaman estas tierras sagradas, estas tierras ancestrales, y que han estado hostilizando y agrediendo en forma sistemática a residentes palestinos, legítimos propietarios de tierra, que han sido en muchos casos forzados a emigrar y abandonar sus pagos. Bueno, eso es una situación que va caldeando la olla a presión, y bien, están pasando por un periodo de derrota, pero esta rabia acumulada, esta frustración,
la falta de horizonte, de alguna manera encuentra algún cauce y puede venir una baja de hostilidades en el futuro inmediato, pero en el largo plazo yo considero que la situación en el Medio Oriente es siempre muy amenazante. Sí. Bueno, día jueves, a ver qué libro tenemos. De un libro de un autor del cual soy fanático, lo reconozco, el español Arturo Pérez Reverte. Sí, gran escritor. La isla de la mujer dormida, su último libro de Alfaguara. Es un libro, 400 páginas, es muy entretenido. ¿Cómo escribe? Sí, él escribe extraordinario. Extraordinario. Sin embargo, no está a la altura de sus mejores. Yo le leí una decena de libros. Y si lo tuviera que poner en la lista de prioridades, habiéndome encantado y habiéndolo leído de tapa a tapa, con mucho interés, no está a la altura, por ejemplo, de La Reina del Sur, sí, que es realmente excepcional, ¿no? Sobre una mujer narcotraficante en México, una mexicana narcotraficante, en fin, es un libro excepcional. Hay una película también. Claro. Bueno, digamos, si tuviera que hacer un comentario algo crítico, él tiene dos novelas en una, que lo hace en otros libros, pero en digamos, la dicotomía, se abren como dos caminos. Y uno es un camino sentimental, que es La mujer dormida, es decir, una historia, si tú quieres, de amor, y una bélica. Y la bélica esto transcurre durante la Guerra Civil Española, y un alto oficial español fascista, franquista, es enviado a tratar de frenar el tráfico de armas desde la Unión Soviética a la República. Entonces tiene este componente bélico y es muy interesante y da muchos antecedentes, y todo esto transcurre en Grecia, que en ese momento tiene una postura relativamente neutral, sin querer queriendo, deja hacer, pero están atentos. Es un libro, bueno, típicamente... Una novela para el verano. Una excelente novela para el verano. Tiene esta parte bélica y tiene esta parte sentimental. Bueno, es muy, muy bueno. Es Pérez Reverte. Bueno, Raúl, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros aquí todos los días jueves. Igual, chao. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos tempranito mañana. Va a estar Carolina, que se sintió un poquito mal hoy día. Espero que esté más tranquila mañana en CNN Chile Radio. Y por cierto, el lunes, acuérdense, está Tolerancia Cero también. Chao.